Bien, Rocío, muchas gracias por este testimonio y muchas gracias a Paula Avellaneda. De nada, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Volvemos a hablar de la emergencia alimentaria. En instantes vamos a regresar a retomar el contacto en el Senado para saber finalmente qué ocurre. Y quiero consultarles si esta emergencia es tan necesaria como dice la oposición o no tan necesaria como la ve el gobierno. Mira, es sumamente necesaria. Yo acá tengo algunos datos que me parece valioso compartir. Son los datos del primer semestre de este año en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es una ciudad que tiene más recursos que el conurbano y que el resto del país. Sin embargo, estos datos del índice barrial de situación nutricional que elaboramos desde el Consejo Económico y Social con el apoyo de una organización social que es Somos Barrios de Pie, dice que el 52,28% de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires están malnutridos. De ese número, el 1,45% están bajo peso, el 24,64% están en sobrepeso, el 26,19% están con obesidad. Y vos sabés que llega a un 56% en el caso de los niños entre 6 y 10 años. Digo, estos son datos actuales. Entonces, cuando hay funcionarios que dicen que no hay hambre en la Argentina, debieran saber que muchísimos de estos niños están comiendo una vez al día en los comedores escolares o en los comedores comunitarios, que según la propia UCA reconoce el 35% de los niños que están en pobreza e indigencia en la Argentina comen en los comedores comunitarios todos los días. Entonces es importantísima esta ley de emergencia alimentaria, porque ¿qué significa? Que va a haber más recursos para los comedores comunitarios, donde la comida no alcanza, donde ya las raciones se tienen que estirar, el guiso se tiene que estirar agregándole agua porque no hay con qué, y en los comedores escolares que también el menú que reciben los chicos en la escuela pública sea el adecuado. Cuando tenemos estas cifras, está afectada directamente la salud de niños, niñas y adolescentes y el rendimiento escolar, digamos. Y digo esto porque ayer mismo, ¿no? Y todos estamos también muy emocionados con esta situación, muy afectados con esta situación. Hay 2 maestras que murieron en la provincia de Chubut. Cuando hay una situación de emergencia social donde los maestros no están cobrando el sueldo, ¿no? Porque estas maestras estaban movilizando un plenario de trabajadoras y trabajadores. Y donde su gobernador decidió aumentarse el sueldo por lo menos un 100%, ¿no? A eso iba, Adrián. Digo, las declaraciones en el Congreso Nacional de los funcionarios y de los funcionarios del gobierno tienen que ser, realmente digo esto que dice Bullrich, tienen que ser muy responsables, porque en una situación de crisis social tan profunda no se puede jugar con el hambre de la gente, no se puede jugar aumentándose el sueldo o desconociendo el hambre o desconociendo la situación de profunda crisis. Hablar, y poder intervenir en la televisión con semejante grado Pero de fuerte polémica irresponsabilidad. generó también, Amílcar, el tuit del presidente en este marco de crisis social en la Argentina. El presidente escribió un tuit, subió con esta frase de Cambiemos que caracteriza al gobierno, sí se puede, en un momento tan delicado. ¿Y cuál es tu análisis? Sí, no, es de muy mal gusto, ningún sentido de la oportunidad, ningún sentido de la ubicación. Además, ¿qué significa? La verdad que interpretar cada una de las palabras que a veces vierte por Twitter o dice el propio presidente es un ejercicio, digamos, bastante difícil, porque ha quedado por fuera del sentido de la oportunidad en varios casos. Ahora, lo que, como decía Laura, lo que mejor podrían hacer los funcionarios del gobierno, el oficialismo, es tener una sensibilidad social mínima y guardarse de todos estos comentarios, incluso el presidente, ¿no? Porque hay una situación muy delicada socialmente, y hay una situación delicada que en paralelo, por eso me parece que esta sesión es clave, es muy importante esta sesión, no solo por el tratamiento, es una sesión especial, ¿no? Es decir, no es ordinaria, es un tema único, por eso no tendrían que estar haciendo ninguna cuestión de privilegio, esto que señalaba el cronista, pero digo, al respecto,
es una ley importante porque además de alguna forma le devuelve a la ciudadanía, ¿no?, a esta ciudadanía castigada en todos estos años, en estos meses sobre todo, en estos 2 últimos meses más intensamente, un sentido de que, bueno, alguien, alguna forma de protección tiene, ¿no?, que alguna forma de salida, de alguna respuesta puede encontrar del sistema político, porque toda esa orfandad, ¿no?, de la que se vienen mostrando los números hace bastante tiempo, bueno, por lo menos en estas circunstancias se están poniendo de acuerdo con este punto, ¿no? Digo, eso me parece importante porque de alguna manera, no digo que es un panorama optimista, pero por lo menos hay una respuesta, ¿no? No hay una orfandad total para respecto de la ciudadanía. Le pregunto a Laura, y lo planteo en realidad si alguno de los tres tiene otra respuesta, respecto de cómo se va a distribuir todo esto, ¿no? Son 10.000 millones de pesos en alimentos que se tienen que comprar, donde esta emergencia alimentaria lo que hace justamente es eliminar las licitaciones, permitir la compra directa justamente para que haya una celeridad, pero todo esto hay que repartirlo de manera equitativa y rápida. ¿Cuál es la mejor manera para que eso se haga? Mira, las 2 vías principales hoy son, por una parte, los comedores escolares y por otra, los comedores comunitarios, que son los que están realmente atendiendo en los 2 casos la situación de emergencia, fundamentalmente con la niñez, ¿no es cierto? Entonces, esas vías que ya el gobierno las tiene, porque no es que hay que inventarlas, porque estas... fundamentalmente en el caso de los comedores escolares, bueno, es el sistema de educación pública. En el caso de los comedores comunitarios, ya a través de desarrollo social están las vías para los comedores que están aprobados y que en todo el país hay una enorme red que incluye, por supuesto, a las iglesias, que incluye a distintas organizaciones de la sociedad civil y también a los movimientos sociales. Entonces, las vías están para que llegue. El problema es que efectivamente llegue y llegue rápido y, como decíamos antes, ¿no es cierto?, lleguen alimentos que de verdad sean nutricionales, porque lo que está sucediendo es que cada vez hay menos carne, cada vez hay menos leche, cada vez menos verduras. Decía un comedor hace unos días que está llegando cualquier cantidad de lentejas y mermelada, y nos decía, ¿te acordás, Luciana? Sí. No sabemos qué hacer con tanta mermelada. No llegan los alimentos correspondientes. Totalmente, no están llegando, por ejemplo, no llega la leche y llega el chocolate, ¿no? O sea, la leche es lo que necesitan para preparar la merienda a los chicos. Digo, lo que es más nutritivo y que es esencial para preparar el alimento es lo que no está llegando. La carne, decíamos lo mismo, las frutas y verduras. Entonces, la gente no hace más que estirar lo que, con las pocas provisiones que llegan, cada vez hay necesidad de más raciones, porque ¿cómo decirle a una familia o cómo decirle a un niño que va a pedir un plato de comida a un comedor que no hay más comida, ¿no? Es realmente muy difícil y son las organizaciones sociales, muchas de ellas lideradas por mujeres que tienen en los barrios, son quienes paran la olla, que tienen esta tarea social y comunitaria tan fuerte. Bueno, ese compromiso cotidiano se tiene que acompañar desde el Estado con recursos concretos, porque tenemos una situación que es dramática y que está al borde de una crisis social muy profunda si el gobierno no tiene responsabilidad. Le voy a preguntar después a Germán, pero está en comunicación telefónica Julián Guarino. Y a Julián Guarino, hombre de la casa, por supuesto que estudia la economía del país y del mundo, le quiero consultar, nosotros hablamos de la inflación todos los meses, tristemente es noticia todos los meses. Y tristemente es noticia que los alimentos suben más que la media de la inflación en el país, que ya es muy alta. ¿No hay nada para hacer en relación a ese tema que tiene vínculo directo con esta emergencia alimentaria? ¿Cómo te va, Julián? Hola, Luciana, Adrián, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, a ver, es un tema sin ninguna duda que en la Argentina yo creo que hay que dividirlo en 2, ¿no? Por un lado, históricamente la Argentina ha tenido una cuestión importante en materia alimentaria. ¿Por qué? Bueno, porque sufre la presión de lo que se llaman los precios internacionales. Es decir, la Argentina, al ser un país que exporta alimentos, tiene, por un lado, una vinculación muy fuerte por parte de su sector agroexportador al tema alimenticio y toma precio del mercado internacional, toma precio en dólares, ¿no? Muchos de los productos que producimos en la Argentina y que son el fuerte de la Argentina en el mundo, obviamente respetan una cotización a nivel internacional, y esto hace que quienes producen esos alimentos, bueno, estén atentos a ese precio y traten de obtenerlo
sea como sea, es decir, traten de capitalizar toda esa rentabilidad. Ahora, claro, cuando uno se da vuelta y tiene el mercado doméstico, y por supuesto todos nosotros consumimos harina, arroz, azúcar, cualquier tipo de alimentos que forman parte de la canasta básica, una gran parte de esos alimentos está atado al precio internacional. ¿Qué hacen los países? Bueno, hay muchos mecanismos, Luciana, es decir, hay distintos mecanismos para claramente, intervenir en esos precios. Uno de ellos puede ser que el Estado se haga cargo de lo que es el abastecimiento doméstico, por lo menos desde el punto de vista de la regulación de ese precio, o si no, también lo que hay es, en general, la imposición de retenciones, ¿no? O sea, si se exportan esos productos, se les pone un impuesto, que es la retención, y entonces el productor no recibe el total del precio internacional, sino que recibe un poco menos, y entonces eso hace que permanentemente tenga que abastecer también el mercado doméstico porque no hay tanta diferencia de precio. Estos son los instrumentos que utilizan los países habitualmente. Julián, ¿y qué pasa? Porque todo se relaciona con todo en esta Argentina, en el país de Macri, con el desempleo. Sabemos que pronto vamos a conocer una nueva medición. Hoy veía que en una estación de servicio de la localidad de Avellaneda había 3 cuadras de cola por 2 puestos de trabajo. Esto ya se percibe sobre todo en los centros urbanos, en la alta desocupación, ¿no? Sí, yo estoy con una idea en estas últimas horas que les propongo, que nos por ahí sirve para ejercitarnos un poco en la lectura de la realidad, sí, que ustedes hacen también permanentemente, y es, el gobierno en algún momento tercerizó el manejo de las finanzas en la Argentina en las manos del Fondo Monetario Internacional. Cuando el fondo ya no quiso hacerse cargo de esta situación, se lo volvió a entregar a la Argentina, y hoy lo que tenemos es un ministro Lacunza, secretario de Finanzas, secretario de Hacienda, que a todas luces están tratando de administrar una situación totalmente crítica y que por supuesto se ha ido de las manos. Al mismo tiempo el gobierno ha abandonado la política social, ¿no? Y la política económica. Prácticamente no hay ningún tipo de atención en esos sentidos, no hay política económica, no hay preocupación por la creación de puestos de trabajo, sí, no hay preocupación porque las familias tengan un remanente, un tipo de consumo, al punto tal de que ustedes estaban hablando de los alimentos también. Bueno, en parte, en gran medida, la caída en la compra de los alimentos no es solo la suba del precio y la caída del salario, sino también que en general el gobierno ha propuesto a los servicios públicos como algo inalcanzable, que por supuesto todas las familias hacen un esfuerzo por pagar, y eso les deja menos margen siquiera para comprar alimentos. No hay familia en la Argentina que no quiera tener gas, luz en su casa, y se hacen todos los esfuerzos para pagar esas facturas, pero se sacrifica la compra directamente de alimentos. Entonces, ahí también hay un fenómeno que es importante y que los funcionarios no miran habitualmente, es que para la familia se hizo más difícil pagar los alimentos, sino además porque el gobierno mismo promulgó, si uno quiere, la imposición de tarifas dolarizadas en los servicios públicos. Entonces, el cuadro de situación es realmente lamentable desde todo punto de vista y sobre todo en la cuestión social. Julián, muchas gracias por tu consideración y por tu análisis. Te molestamos y te llamamos en cualquier momento. Un beso grande. Vamos directamente al recinto porque está hablando Mayans, nos quedamos, detenemos a escuchar cuáles son las consideraciones en el marco de la votación por la 21.000 millones de intereses, emergencia alimentaria hasta el 2020. 82.000 millones. Y en el cuarto año del futuro presidente vence 22.000 millones y 51.000 millones de capital, 72.000 millones. Pero esto no hay que hablar. Lo que hay que hacer es hablar de un reperfilado. Utilizaron un término vial, un reperfilado de este desastre que han hecho con el tema del endeudamiento. Recibieron un endeudamiento del 40% en relación deuda-PBI y nos entregan un endeudamiento de casi el 100%. Una caída de PBI brutal, de 560.000 millones de dólares que le entregamos de PBI, estamos recibiendo un PBI de 350. Todo está muy mal, la industria que cae, las pymes. Una pyme no puede pagar una panadería 100.000 pesos de luz, no es racional eso.
y el impacto que están recibiendo las automotrices, la industria, la pyme, la micro. Bien, en minutos seguimos escuchando al senador Mazans. Y por la caída de depósitos, a ver, Germán, te pregunto esto, los bancos están cancelando, esto es una información que se conoció en las últimas horas, los bancos están cancelando los préstamos en dólar y me imagino que esto perjudica a las pymes, ¿no? No, bueno, a ver, lo que obviamente tuvimos es una salida muy importante de depósitos en dólares, del orden del 30% de los depósitos que tenía el sistema financiero antes del 12 de agosto. Esta primer corrida de depósitos había empezado a cesar, pero apareció después una nueva noticia que generó pánico en la gente, que fue el default selectivo, el reperfilamiento, como le llamó el gobierno, de las letras de corto plazo. Y es lógico que en esa circunstancia, con esa gran salida de depósitos, los bancos empiecen a cancelar líneas en dólares que son líneas a exportadores a muy corto plazo, ¿sí? Porque lo único saludable que no cambió el gobierno actual de todas las regulaciones, porque el resto de las regulaciones las liberalizó todas, fue justamente lo que se llama el calce de moneda, ¿sí? Los depósitos en dólares solamente pueden ser aplicados a prestar dólares a aquel que genera dólares. Ese fue el gran problema en el 2001, que los depósitos en dólares se prestaban al común de las personas y por lo tanto ese préstamo en dólares no había capacidad de devolverlo en dólares y de allí el gran descalabro del 2001. Entonces es razonable que en un contexto donde pensemos que la salida de depósitos que hubo es mayor a la del 2001 y sin embargo el sistema resistió, ¿sí? Es cierto que hoy ya no tiene entonces la misma liquidez que tenía al comienzo de la corrida, pero por suerte el último dato que conocemos, que es el del día viernes, el día viernes ya dejaron de caer los depósitos. Hay que ver si hoy cuando conozcamos los datos del día lunes, eso ya comenzó una tendencia o fue simplemente el dato del viernes, porque como el viernes el gobierno pagó letes, aquellas que no están reperfiladas a las personas humanas y el 15% a las personas jurídicas, obviamente que esos dólares ingresan en las cuentas bancarias de esas personas y permiten hacer subir los depósitos. Hay que ver si eso es una tendencia o no. Amílcar, desde el análisis más social, ¿qué ves de los próximos 3 meses de la Argentina? Bueno, me parece que es importante un mensaje de cautela, ¿no es cierto? Porque la situación es crítica socialmente, ¿no? Por eso yo decía, es un momento político bastante extraño, porque la situación en el comparativo es cada vez peor, ¿no? En estos meses, en estas semanas, ¿no? El rumbo económico, aquí no solo las políticas sociales, esto que estamos, ¿no? Expectantes a que salga la ley que va a salir, pero digamos, no se trata solo de la cuestión de política social, sino de política económica, que hay un retroceso muy grande que ha dado el país y el gobierno en estos últimos años. Entonces hay un escenario en el cual la situación social está muy mal y en una tendencia muy mala, pero hay un momento político que tiene otro color, ¿no es cierto? En ese sentido, si bien hay algunas similitudes siempre con el 2001, bueno, este elemento del momento político cambia un poco, porque hay una expectativa de que esa política económica, ya no las cuestiones de política social, sino esa política económica se revierta. En ese sentido es que el llamado a cierta paciencia por los tiempos, ¿no? Hay algunas cosas que tienen que ser realizadas como esta ley, pero las coyunturas me parece que no hay que